Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría en línea 3 de tendencias en educación matemática. ¿Me confirman, por favor, si van a poder apreciar lo que estoy queriendo proyectarles? ¿Me confirma, por favor? Sí, Lick, ya se puede ver un poco como muy extendido, se ve muy cerca. Ahí. ¿Así está bien? Sí. Bueno, gracias. Bien, fíjense que esta tutoría, pues como ya hemos discutido en la tutoría de repaso 3, la teoría del material de la unidad número 3, pues esta tutoría es para poder abordar algunos ejercicios que para esta tutoría está programado ejercicios de la unidad número 7 del libro de 9º grado, que corresponde a ángulos inscritos y central. Así que en ese sentido vamos a trabajar con algunos ejercicios. Solamente recordar lo que discutimos en la tutoría de repaso 3 acerca de la importancia de considerar la historia como recurso didáctico en enseñanza de la matemática. Bueno, y uno de los aspectos relevantes que puede destacarse dentro de esta teoría, y es que otro de los argumentos que podríamos considerar es que la historia como recurso de la didáctico en la enseñanza de la matemática humaniza, es decir, nos acerca, ¿verdad?, a ese valor que como humanos tiene la disciplina. Entonces no es, como mencionábamos en la clase, en la tutoría, perdón, no es la matemática una disciplina que está alejada o desvinculada con la realidad, ¿verdad? O con el ser humano. Así que hay muchos argumentos que se considera para poder considerar, ¿verdad? O tomar en cuenta la historia de la matemática como recurso didáctico. Bueno, entonces vamos a trabajar con el primer ejercicio, que es este que está proyectado acá. Y necesito que tomemos en consideración este elemento que aparece acá a la par de la figura para poder, que es una información, para poder abordar el ejercicio. El primer ejercicio propuesto es sobre la circunferencia, y de hecho todo es en base a la circunferencia, pero el primer ejercicio propuesto es que determinemos el valor de X y Y en la siguiente figura. Los puntos A, B, C, D, E y F dividen la circunferencia en 6 arcos iguales. Ahora bien, para poder tener una idea de cómo encontrar el valor de estos ángulos, hay que tomar en cuenta la siguiente información. En los ángulos inscritos que tiene en el interior el ángulo central, que subtiende el mismo arco, también se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que en base a esta información y en base a la figura que se puede observar, X y Y son ángulos inscritos. Entonces, en ese sentido, necesitamos determinar el valor de estos ángulos. Entonces, veamos cómo podemos encontrar esos valores. Les voy a dar unos minutos para que tomen la información que necesita y poder abordar este ejercicio. Me dicen si están observando la imagen, porque me salió un momento para observar quiénes habían ingresado, estaban solicitando permiso para ingresar. Ahorita no se mira. No se mira. Bueno, entonces voy a proyectar nuevamente, porque sí me salí.
No se mira la imagen, me dicen. No. Bien, vamos a ver. ¿Y en estos momentos? Hoy sí ya se mira. Vaya. Entonces, tomemos la figura, pues si podemos dibujarla. Tome por favor un cuaderno de apuntes, lapicero, lápiz, y basta con que consideremos la información que nos está proporcionando ya el ejercicio y otra que yo les he agregado acerca de la relación que existe entre la medida del ángulo central y el ángulo inscrito. Muy bien. Hay 6 puntos que están sobre la circunferencia. Estos 6 puntos dividen a la circunferencia en 6 arcos iguales. ¿Cuál es el punto de partida para resolver este ejercicio? Mientras usted piensa, le doy la bienvenida a los jóvenes estudiantes que del grupo virtual que están con la licenciada Karen, pues se han integrado a esta tutoría. Voluntariamente, ¿quién puede compartir cómo podemos resolver este ejercicio? ¿Cómo podemos empezar a abordar? Pues ahí podemos ver de que el ángulo X sería igual al ángulo F, digamos. F, porque subtienden el mismo arco, ¿verdad? ¿Al ángulo? F, digo yo. Vaya, vamos a ver. Están viendo una imagen en una cuadrícula. Pregunto. ¿Pueden observar una cuadrícula en la pantalla? Vaya, gracias. Vaya, aquí. Bien. Observe usted que dado que los puntos A, B, C, D y F están sobre la circunferencia, ellos dividen, ¿verdad?, a la circunferencia en 6 arcos iguales. Cada uno de los arcos están asociados a un ángulo central. Como los 6 arcos son iguales, entonces el punto de partida acá es recordar que la circunferencia completa 360 grados. Entonces, hay en la circunferencia 6 arcos iguales. Por lo que, ¿qué podemos decir? Que podemos dividir estos 360 grados entre 6. ¿Esto qué es igual?
A 60. A 60 grados. ¿Están observando lo que estoy escribiendo? Sí, se Sí observa. se ve. Muchas gracias. Pregunto porque es primera vez que estoy ocupando este dispositivo. Entonces estoy ocupándolo por primera vez. Entonces, bueno, gracias. Bueno, entonces sabemos que cada uno de los ángulos centrales tiene una medida de 60 grados. Pero la información que se les presenta es que la medida del ángulo central, de cada uno de los ángulos central, es igual, perdón, es el doble de la medida del ángulo inscrito. Entonces, observe usted para el ángulo X. El ángulo X es un ángulo inscrito que subtiende al arco. ¿A qué arco subtiende? A F. Muy bien, el ángulo X es ángulo inscrito, del arco AF, del arco AF. Entonces, pero este arco AF también él tiene asociado un ángulo central. ¿Qué medida tiene el ángulo central? El arco AF. 60 grados. Muy bien, está asociado a un ángulo central de 60 grados. Bien, pero la información que se nos presenta es que la medida del ángulo inscrito, del ángulo central, perdón, es el doble del ángulo inscrito. ¿Qué quiere decir? Que si al centro le llamamos O, fíjense que aquí porque es imagen no puedo escribir porque es imagen, pero si al centro le llamamos O, entonces, ¿cuál es el ángulo que está asociado al arco AF? 120. No. ¿Cómo denotaríamos, en otras palabras, este ángulo? Si el centro es O, para el arco AF, el ángulo AOF, el Es ángulo uno del AF, central, de los ángulos ajá, centrales. correcto, vale 60 grados. Y lo que yo necesito, ¿quién es? ¿La medida de quién? Del ángulo X. Pero el ángulo X lo podemos denotar como el ángulo X. ¿Quién es? X es igual al ángulo ABF. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo? Entonces, partimos en decir que el ángulo AOF es igual a 2 veces el ángulo ABF. Eso es lo que dice la teoría que les presentaba en el ejercicio. Pero yo necesito este ángulo ABF, pero ya conocemos la medida del ángulo central que es AOF. Entonces, si despejamos el ángulo ABF, es igual a ¿quién? Al ángulo AOF entre 2. Pero este valor ya lo conocemos.
el ángulo ABF, ¿a qué es igual? A 60 grados entre 2. Eso quiere decir que el ángulo ABF es igual a ¿quién? $30. Muy bien, gracias Silvia. Bien. $30. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo, el valor de X es igual a 30 grados. Bien, en este sentido, vamos a calcular de manera similar el valor del ángulo Y. Les dejo el tiempo para que ustedes determinen cuánto vale ese ángulo. ¿Me doy a entender, jóvenes? Sí, Lick, se entiende. Bueno, entonces calculamos el valor de Y. De manera voluntaria, alguien me puede indicar cuál es el valor y cómo lo calcularon. ¿Ya anotaron, jóvenes? Bien, ¿quién tiene ya el valor del siguiente ángulo?
¿Cuál es el valor del ángulo Y? A mí me dio 60 grados. Muy bien, vamos a ver entonces. Si Silvia nos comparte cómo calculó este ángulo. ¿Me puede mostrar la figura? Sí, claro. Permítame. Ahí está. ¿La puede observar? Sí. Muy bien. Bueno, ahí lo que pasa es que el ángulo EOC Sí. tiende el mismo arco que el ángulo EFC, que es Y, ¿verdad? El que andamos buscando. Ujú. Entonces, por las divisiones que habíamos hecho antes en ángulos centrales, vamos a ver que EOC es de 120 grados, ¿verdad? Porque son Ujú. dos partes. Entonces, como el otro es un ángulo inscrito, es la mitad de ese, ¿verdad? Entonces, Ujú. es 60 grados. Muy bien. Creo, aquí lo que tengo también en la imagen que les compartía. Entonces lo vamos a escribir, Silvia. Usted me decía que el ángulo EOC es el ángulo central, ¿verdad? Sí, Silvia. Ese es el ángulo central y el Ajá. ángulo Y es EFC, que subtiende el mismo arco. Es el ángulo EFC. EFC, muy bien. Que subtienden al mismo arco, ¿verdad? Ambos ángulos. Sí. EFC, muy bien. Pero ¿cuál es el valor del ángulo EOC, que es el que conocemos? Sería 120 grados. Muy bien. 120 grados. Muy bien. Pero necesitamos encontrar el valor de ese ángulo. Entonces, usted me explicaba, Silvia, que calculó este valor. Que el ángulo inscrito de un ángulo central mide la mitad del ángulo central. Entonces Muy sería bien. 120 sobre 2. Ajá. Serían 60 grados. Muy bien. El ángulo inscrito, que es el ángulo EFC, es la mitad del ángulo central. Entonces, este ángulo EFC es igual a 120 sobre 2. Muy bien, y entonces podemos decir que el ángulo EFC es igual a 60 grados. Muy bien. Y ahí tenemos el valor del ángulo Y, en otras palabras. Bien, y ahí está resuelto el ejercicio. ¿Me doy a entender, jóvenes? ¿Y se dio a entender, Silvia? Sí, se entiende. Muy bien, gracias, Sofía. Fíjese que quería, antes de iniciar la tutoría, poder compartirles un video. De tal manera que podamos cómo abordar en este video la evolución de la matemática hasta los matemáticos más destacados. Hasta los matemáticos más destacados. Le he pedido a Samuel que me haga el favor de compartir este video porque en los dispositivos que tengo el audio no lo puedo, no se ve el video, pero el audio no se escucha. Así que Samuel, ¿me hace el favor de compartir? Me confirman cuando ya se mire.
Muy bien. Sí se mira, Samuel, gracias. ¿Escuchan el audio, jóvenes? No, se licenciada. escucha. No se escucha. Ese mismo problema tenía yo, por eso no lo proyectaba, no sé. Ay, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que como nosotros utilizamos el micrófono para estar hablando, entonces cuando reproducimos videos no se puede utilizar el audio. Y en ese caso, no se puede hacer nada. Quizás solo que no los compartiera por WhatsApp y lo vemos y luego Bueno, sería otra entonces. opción. Bueno, pero Sofía, y creo que estaba Nelson conectado acá, se salió. Les puedo compartir el video en el grupo. Y si Sofía Link, nos si quieren envíelo y yo lo comparto aquí en el chat del grupo de tendencias en el que están ahorita los compañeros para que lo puedan ver. Vaya, está bien, entonces se lo voy a compartir. Le agradezco mucho a Samuel, pero veo yo que también tenemos ese problema y bueno, ya lo explicaba Silvia, ¿verdad? Entonces, lo voy a compartir y quizás Samuel me lo proyecta nuevamente, por favor, y ya viéndolo ustedes en sus dispositivos, podemos ir entendiendo, ¿verdad? Un poco acerca de lo que se trata este video. Lo voy a mandar al grupo. Ahí está. Entonces, Samuel, si me hace, bueno, esperemos, Silvia, me confirmas cuando ya lo haya compartido, para que Nelson, bienvenido Nelson, y Sofía puedan ver también el video. Hola, licenciada, buenas tardes. Compartir. Hola, buenas tardes. Beatriz lo va a compartir, licenciada. Vaya, entonces me confirma. Qué gusto volver a escucharlo, Nelson, y tenerlo en esta tutoría. Gracias, licenciada, un gusto también. Gracias por el espacio. Sí, gracias. Bienvenida, Jacqueline. También buenas tardes. Solo estoy descargándole. Vaya, está bien. Al final de la tutoría, les voy a compartir los ejercicios. Perdón, las preguntas de tarea. Ahorita estoy viendo unos ejercicios, por eso dije los ejercicios, pero son las preguntas de tarea de la tutoría. Chicos, Nelson y Sofía, ¿cuántos estudiantes son de este grupo? Bueno, no tengo muy bien entendido cuando somos licenciadas, porque en sí los que nos conectamos a la tutoría solo somos Nelson y mi persona, pero en el grupo de WhatsApp veo que habemos agregado 4 aparte de la licenciada, pero no comprendo muy bien si es que los compañeros no se pueden conectar a la tutoría o no sé, pero sí solo nosotros dos nos conectamos a la tutoría con la licenciada. O sea que activos solo son 2, digamos. Sí, solo nosotros dos, no sé si los demás por cuestiones de trabajo no se conectan y hacen
el trabajo de las tareas por aparte. Bueno, está bien, gracias. Bueno, me confirma Silvia si ya se descargó. Sí, Lick, ya se está enviando. Ah, vaya, está bien. Cuando esté listo, me avisa para poderlo reproducir. Que me haga el favor Samuel. Vaya, Lick, ya va como a la mitad cargando. Bueno, entonces en lo que vamos a hacer algo, en lo que se termina de cargar, resolvamos el segundo ejercicio. Y cuando ya hayamos terminado el segundo ejercicio, creo que ya va a estar listo y podemos ver el video. ¿Les parece? Vaya, el segundo ejercicio no estoy compartiendo, ¿verdad? No, Lick. No, aún no. Vaya, Vale. bueno, muchas gracias. Bien, les voy a compartir la pantalla y que podamos abordar el siguiente ejercicio. De igual manera, para este ejercicio vamos a tomar en cuenta la información que ya teníamos. Sobre este ejercicio nos piden, y quizás aquí voy a compartirles la indicación, era así, mire. Determina el valor de X, Y, de X, Y, Z en la siguiente figura. Entonces, hagamos este dibujo, quizás de una manera, quizás improvisada, digamos, porque no lo vamos a hacer con las medidas, quizás exactas, de tal manera que se puedan reflejar de manera exacta la imagen, ¿verdad? Que tenemos, o las figuras que tenemos al interior de la circunferencia. Pero necesitamos determinar el valor de X, Y, Z. Pero recuerde que en matemática siempre se argumenta por qué el valor es el que determinamos. Y ahí nuevamente vamos a hacer uso de la información. Que el ángulo central que subtiende a un arco es la mitad, es el doble, perdón, del ángulo inscrito que subtiende al mismo arco. Entonces tenemos este ejercicio propuesto al que necesitamos darle solución. ¿Lo tenemos, jóvenes? Y si no, lo podemos ver desde acá. Bien. Si tomamos esa información sobre la relación que existe entre el ángulo central y el ángulo inscrito, ¿cómo podemos determinar el valor de X?
Vaya. Ahí tenemos representados ya los tres ángulos. Entonces, para determinar el valor de X o el ángulo ARB, ¿qué podemos decir? Este es un ángulo inscrito, tanto X, Y y Z son ángulos inscritos que subtienden un arco. La clave aquí es determinar ese arco con qué ángulo central está relacionado. Partamos para encontrar el ángulo, el valor de X, el ángulo X, que es el ángulo ARB. El ángulo ARB subtiende al arco. ¿A qué arco? AB sería completo. Correcto. AB, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pero este arco AB tiene asociado un ángulo central. Tiene asociado el ángulo central quizás para este primero estoy escribiendo esto para entender cómo vamos a abordar este ejercicio. Tenemos asociado el ángulo central. ¿Qué ángulo central tenemos asociado? A o B. Muy bien, gracias. A o B. Pero este ángulo A o B tiene una medida de 180. correcto. Entonces, ¿qué podemos decir? Y establecer la relación entre este ángulo A o B y el ángulo inscrito. ¿Qué podemos decir? Que este ángulo, muy bien, dígame. Sería que 2 veces. 2 veces el ángulo inscrito, es decir, el ángulo ARB. muy bien. Entonces, este ángulo ARB es igual a ¿quién? Al ángulo central AOB sobre 2. Este ángulo es igual a ¿quién? A 180 grados, que es el valor de este ángulo central entre 2. Usted lo puede hacer más simplificado este proceso, pero igual, para entender qué estamos haciendo, es que escribo todo esto. Entonces, 180 grados entre 2 es 90. Quiere decir que el ángulo X es igual a 90 grados. Sin escribir tanto, podemos establecer ahora, quizás a partir de este puntito, la relación para encontrar los valores del ángulo Y y Z. ¿Qué podemos decir? ¿Quién es el ángulo Y? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo expresamos el ángulo Y? Ahí se aplicaría la misma relación. Muy bien. El ángulo de Y es igual a X. Ajá. El ángulo AQE. El ángulo AQ es igual a Y, ¿verdad?
Y el ángulo AQB también subtiende mire, este ángulo Y, AQB, subtiende también al arco. Es ángulo inscrito que subtiende al arco AB. Entonces la relación es con el ángulo AV, este ángulo, porque este es ángulo central también del arco AB. Siempre partimos de esto para decir ahora la relación para el ángulo Y es que el ángulo central AB que subtiende al mismo arco que subtiende el ángulo, ahora AQB, es dos veces este ángulo. Es dos veces el ángulo AQB. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo? Ya ahí está fácil, ¿verdad? El despeje y la sustitución de los valores. Samuel o Nelson, ¿cómo les queda? Ya ha terminado este problema. ¿Qué sigue? Silvia o Beatriz. Pues ahí hay que ir exactamente el mismo proceso que el anterior, ¿verdad? Llegamos que AOB es 180. Sí. Y entonces como el otro sería de 90, igual que la Y, igual que la X. Así es. Muy bien, hacer el despeje, ¿verdad? El ángulo central se divide entre 2 para encontrar el valor del ángulo inscrito. Esto es igual a, sustituyendo, es igual a 90 también. El ángulo Y es igual a 90 grados. De igual manera, tenemos para el ángulo Z, fíjese usted, el ángulo Z es APB. Este ángulo inscrito subtiende al arco AB también. Entonces la relación que vamos a establecer es con el ángulo central, que es 180 grados, para encontrar el ángulo inscrito, ya que tanto el ángulo central como el ángulo inscrito subtienden al mismo arco. Entonces podemos decir de igual manera que el ángulo Z, que es el que teníamos ya definido acá, APB, y establecer la relación con el ángulo central. Entonces, el ángulo APB, que es el ángulo inscrito, es el valor del ángulo central entre 2. De igual manera, 180 grados entre 2. Este ángulo es igual a 90, que es ese mismo ángulo Z. Y ahí determinamos los valores. ¿Me di a entender? Sí. Bueno, gracias. Bien. Ya hicimos las anotaciones respectivas. Sí, licenciada. Bueno, muchas gracias.
¿Será que está disponible ya el video? Ya cargó, no sé si los compañeros ya lo descargaron o ya lo tienen. Bueno, entonces, Samuel, lo podemos compartir y los compañeros lo ven desde el WhatsApp del grupo. Por favor. Bienvenido, Kevin Mirón. Bueno, entonces si pueden ver el video ustedes desde el grupo para escuchar el audio, porque ese es el problema que tenemos en estos momentos. Sí. Gracias.
Bueno, no sé si lograron escuchar ustedes el audio, pero la idea era poder compartirles acerca de la importancia, ¿verdad?, de poder compartir la historia de algunos matemáticos, el aporte de cada uno de ellos a la disciplina de la matemática. Y vemos, ¿verdad?, como en este video, cómo la matemática fue evolucionando. Y lo comentábamos en la tutoría, ¿verdad? La matemática ha evolucionado tanto como parte de la necesidad del hombre para poder encontrar respuesta a preguntas o poder solventar una necesidad. Por eso podemos decir también que la ciencia, la matemática es una ciencia inacabada, es una ciencia que constantemente se innova, ¿verdad? No es estática, no es inacabada. Y también al inicio de la tutoría también nos mencionábamos que poder compartir con los estudiantes acerca de estos sucesos históricos que dieron lugar a estos hechos importantes en matemáticas, pues sensibiliza, ¿verdad?, al estudiante, vuelve a la matemática más humana, y el estudiante pues impacta en el estudiante de manera significativa, de manera que él empieza, el estudiante, a encontrarle el sentido, el gusto, generar interés, motivarlo, a acercarlo a su realidad. Y eso es lo que mencionábamos también en la tutoría, que es tarea del docente poder acercar lo más posible al estudiante a estos hechos históricos, de tal manera que generen en la curiosidad también. Se puede, como parte de las sugerencias para poder incorporar la historia de la matemática en la enseñanza de la matemática, tareas investigativas, donde el estudiante sienta, ¿verdad?, ese deseo de poder investigar más acerca de estos matemáticos, los sucesos, ¿verdad?, que ocurrió en ese momento y que dieron lugar a ese aporte significativo a la matemática que ha permitido que haya evolucionado. Bueno, ese comentario respecto a este video, y lastimosamente pues el audio no se escucha, y usted puede encontrar otros videos, ¿verdad?, en YouTube sobre este contenido, ¿verdad?, la historia de la matemática. Bueno, para ir avanzando, porque tengo entendido que tienen una evaluación también algunos estudiantes, y le agradezco a Samuel por haber compartido el video. Bien, voy a compartirles el otro problema, siempre con esta relación que existe entre el ángulo central y el ángulo inscrito en una circunferencia. Voy a compartir el siguiente problema. ¿Me confirma usted si mira la presentación? Sí, se observa. Muchas gracias. Bien, el tercer problema propuesto se plantea así. En la siguiente figura, A, B, C y D son puntos de un pentágono regular. Se trazan las diagonales AD y BE. Determine la medida del ángulo BFA. Entonces, vamos a partir de esa información, que es la condición, es que la figura inscrita en la circunferencia es un pentágono regular. Y esa información, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos servirá esta información de que es un pentágono regular? Que la media de sus ángulos es iguales, los 5. Correcto. La medida de los
ángulos inscritos en la misma, ¿cuántos ángulos son? ¿Cuántos ángulos inscritos, cuántos ángulos centrales, perdón? ¿Ángulos centrales? Ujú. 5. Muy bien, gracias. 5 ángulos centrales. Pentágono regular, 5 lados iguales. Sí, los lados son iguales. Bueno, y estos 5 puntos también. Los arcos son iguales también, 5 arcos iguales. Que los determinan estos puntos, 5 arcos iguales. Ángulos centrales, 5 ángulos centrales. Tenemos que los ángulos centrales los determinamos dividiendo 360 entre 5. Esto es igual a... ¿A qué es igual? Un poco 108 por eso. 108. 72 me da a mí. Sí, es 72. Vaya. Quiero compartirle y cómo vamos a abordar este ejercicio. ¿Cómo encontrar? Fíjese que necesitamos aquí. Bueno, tome en cuenta esta información. No olvide esta información. Entonces, vaya, fíjese cómo vamos a abordar este problema. Vaya, aquí. El pentágono regular, 5 lados iguales. Estos 5 puntos subtienden a 5, 2 de ellos en pares determinan arcos iguales. La medida de los ángulos centrales es 72. Pero ¿cómo determinar este ángulo? El ángulo BFA, que es el que necesitamos determinar. BFA. ¿Cuánto vale este ángulo? Fíjese que acá, bueno, uno de los, lo que podríamos hacer es trazar una línea, que es la que usted ve en azul. Trazar una línea y determinar el ángulo cuyo vértice B y el ángulo cuyo vértice es D. Pero estos ángulos, el ángulo B y el ángulo D, considerados como ángulos internos del triángulo BDF. BDF. Ahora bien, si consideramos estos ángulos como ángulos internos del ángulo BDF, entonces tenemos que el ángulo B subtiende a un arco. Si usted lo ve en la figura de la izquierda, el ángulo B subtiende al arco ED. Entonces el ángulo B es un ángulo inscrito, pero también el arco ED
esté relacionado con qué ángulo. Si llamamos al centro O, ¿qué podemos decir? El ángulo B subtiende a el arco D, digamos, en este orden. Pero, ¿qué podemos decir? Si llamamos al centro O, también este arco D está asociado con el ángulo central. ¿Qué ángulo central es, jóvenes? DOE. DOE, muy bien, gracias Silvi. Con el ángulo central DOE, muy bien. Pero el ángulo DOE, por ser un ángulo central de este pentágono, tiene una medida de, ya lo determinábamos acá arriba. Sofía lo dijo, ¿cuánto es el valor del ángulo? $72. Bien. Entonces, sabemos que la medida del ángulo inscrito, que sería el ángulo B, llamémoslo así, o el ángulo, este ángulo, llamémoslo de la misma manera, sería el ángulo DBE, el ángulo DBE es igual a la mitad del ángulo central de OE entre 2, es la mitad. Entonces, este ángulo de B sería igual a 72 grados entre 2, que esto es 36. Bien. En otras palabras, el ángulo, este ángulo es 36 grados, que sería el ángulo B, si lo llamamos solamente con esta letra. ¿Cuánto vale entonces, jóvenes, el ángulo D? ¿Cuánto vale el ángulo D? De la misma manera, el ángulo D, que sería BBA, subtiende al arco AB, pero este arco AB está relacionado con el ángulo AOB. Entonces, el ángulo BADB es igual a la mitad del ángulo central AOB. Bien. Entonces, esto entre 2. Entonces, el ángulo ADB es igual a 72 entre 2. Esto es 36. En otras palabras, el ángulo D es igual a 36 grados. Ahora bien, ¿para qué me sirve esta información? Si yo lo que necesito encontrar es el ángulo que está marcado. AFD. AFB. ¿Para qué me sirve esa información?
Los demás compañeros, aparte de Silvia y de Samuel, que creo que ya participó, ¿qué me pueden decir? ¿Cómo encuentro la medida de ese ángulo? No se pueden sumar los triángulos, digo los ángulos para el triángulo DBF. Sí, se puede. ¿Y eso para qué nos va a servir esa suma, Silvia? Es decir, el ángulo B más el ángulo D es igual a 36 más 36. Muy bien. ¿Esta información me sirve para Silvia? Beatriz. Para encontrar el ángulo F, que sería la diferencia de 180 con 72. Muy bien, entonces el ángulo F es igual a 180 menos esta suma. Y esto nos da un valor de 108. Así, ¿verdad? Aquí tomamos en cuenta que la suma aquí tomamos en cuenta que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo cualquiera es 180. Muy bien, y luego ya Beatriz nos encaminó un poco más acerca de la solución de este problema, pero aún nos falta encontrar cuál es el valor de este ángulo. Ya tenemos que el ángulo F es 108 grados. Igual y por diferencia se encuentra el ángulo que nos solicitan en el ejercicio. ¿Cómo por diferencia? Por ángulos suplementarios. Exacto. Muy bien, exacto. Entonces, si el ángulo, veamos, si F yo lo llamo por las letras, ¿verdad? Así como está por la pregunta, cómo viene la pregunta en el ejercicio, porque necesitamos este valor. ¿Qué podemos decir? Que el ángulo BFD más el ángulo AFB es igual a el ángulo a 180 menos 108. Más el ángulo BFA. Por ahí escuchaba la palabra suplementario, ¿verdad? Esto es igual a Sí. 180. Pero ya tenemos el valor del ángulo F, que es ese que está representado como el ángulo BFD. Entonces, ya Beatriz decía, hay que realizar una diferencia. Y esto es igual a menos 108. Muy bien. Y esto es igual a 72. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, gracias. Sí. Bien, entonces así llegamos a la solución de este ejercicio. Había otro camino. ¿Cuál es el otro camino que podían haber tomado para encontrar la medida del ángulo AFB? ¿Cuál era el otro camino? Ángulos opuestos por el vértice. Tomando en cuenta que los cuatro ángulos cuyo vértice es F completan 360 grados. También podríamos haber encontrado ese valor tomando en ese camino, aunque sí, ahí sería haber deducido, ¿verdad? Que el ángulo F
tiene dos pares de ángulos opuestos, ¿verdad? Es decir, los ángulos cuyo vértice F tiene dos pares de ángulos opuestos. Y por el teorema, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, pero tenemos este camino. ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Está todo claro? Corriendo un poquito más porque les tengo que dictar las preguntas de la tutoría, tenemos esta figura. Dice, en la siguiente figura ABCD están en una circunferencia. Responda, ¿cómo son los ángulos EAB y el ángulo EDC? ¿Cómo son los ángulos EAB y EDC? ¿Serán iguales o diferentes? Son iguales. Son iguales. ¿Por qué, Samuel? Si no me equivoco, es Samuel. ¿Por qué? Subtienden el mismo arco BC. ¿Subtienden al arco? BC. BC. Así es. Estos ángulos son iguales porque ambos subtienden al mismo arco que es BC. Muy bien, Samuel. Veámoslo así. Bueno, y ese es el argumento, ¿verdad? Escribir el ángulo EAB es igual al ángulo EDC porque ambos ángulos subtienden al arco BC. La siguiente pregunta, ¿cómo son los ángulos ABE y ACD? ¿Y por qué? También son iguales y por la misma razón. Pero el arco que subtienden es el AD. Exactamente, gracias. Fíjense que la razón es la misma. Estos ángulos son iguales porque ambos ángulos subtienden al arco AD. La tercera pregunta, aquí hay una diferencia respecto a las dos anteriores, y es que se refieren a triángulos. Dice, ¿cómo son los triángulos ABE y el triángulo DCE? ¿Y por qué? Para estas tres preguntas es de observar y argumentar. ABE y DCE. Aquí hay que tomar en cuenta los criterios para congruencias de triángulos. Hay criterios que relacionan los tres lados. Hay criterios que relacionan dos ángulos un lado y viceversa, dos lados un ángulo, pero lo que sí sabemos y aquí hay que tomar en cuenta es la información que tenemos del literal A y B, que estos dos pares de ángulos son iguales. A partir de esa información podemos establecer el argumento para determinar si estos triángulos son iguales o no.
o son congruentes. Considérale que son semejantes por lo que ya decíamos, de que dos de sus ángulos son iguales. Correcto, así es. Fíjese que estos triángulos son semejantes porque dos de sus ángulos son iguales. Son los dos pares de ángulos que analizamos en el literal A y el literal B. Así es. Exactamente, Sofía, esa es la respuesta. Y fíjese que con seguridad podemos argumentar solo esas dos cosas, porque, vuelvo a repetir, es la información que obtuvimos de la respuesta para la pregunta del literal A y del literal B. ¿Está claro, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, los felicito porque algunos de ustedes han tomado una actitud más activa, ¿verdad?, respecto a la resolución de estos ejercicios y han tomado en cuenta la información que se les ha proporcionado y otras que ustedes han recordado. Quiero entonces finalizar la tutoría con la propuesta de las preguntas de tarea. Necesito entonces, como ya ustedes tienen a la mano un cuaderno de apuntes, lápiz o lapicero, voy a dictar las preguntas de tarea para esta tutoría. Por favor, me confirman cuando ya estén listos. Ya, Muy bien, gracias, Silvia. La primera pregunta, entre signo de interrogación anotamos, ¿cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? ¿Cómo podríamos utilizar la historia de la matemática como recurso didáctico? Número 2. Entre signo también de interrogación, ¿cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva histórica? ¿Cómo enseñar matemáticas desde una perspectiva histórica? Si usted no alcanzó a copiar, por favor me notifica para repetir la pregunta. Número 3. Tomando como base uno de los ejercicios que se desarrollaron en la tutoría 3, tomando como base uno de los ejercicios que se desarrollaron en la tutoría 3, coma, indique entre signo de interrogación, escriba. ¿Cómo utilizaría la historia de la matemática? ¿Cómo utilizaría la historia de la matemática para explicar dicho ejercicio? Y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico.
y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática. ¿Cómo utilizaría la historia de la matemática para explicar dicho ejercicio y así introducir la historia de la matemática como recurso didáctico para la enseñanza de la matemática? Bueno, solamente recordar que las respuestas de estas preguntas deben de ser de manera combinada entre el producto del análisis que usted ha realizado de la lectura del material de la unidad número 3, así como también el respaldo de sus respuestas con los autores que usted puede encontrar en este material o usted puede complementar a través de una investigación bibliográfica para enriquecer la respuesta que usted está aportando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta no debe ser 100% textual, sino que debe de haber un aporte, un producto de parte de usted que es el análisis y que viene a dar respuesta a estas preguntas. Lo otro también, jóvenes, comentarles que es importante, necesaria, la asistencia a las tutorías de repaso y a las tutorías de este día. La dinámica desde la tutoría pasada, les comentaba, cambió en el sentido que ahora en las tutorías de repaso desarrollamos, y si es posible, el 100% de los contenidos del material de la unidad y los días sábados utilizamos este espacio para la resolución de los problemas, para no ir, digamos, corriendo con ambas partes, desarrollar los contenidos y los ejercicios. Así que esta es la dinámica con la que desde la tutoría de repaso 2 iniciamos. Entonces es importante que usted asista también porque siempre comento que enviamos un informe de los estudiantes que asisten y los que no asisten. Entonces eso porque ellos llevan, los coordinadores de cátedra y el coordinador de carrera pues llevan un registro, ¿verdad? De su asistencia. Bueno, dejo el espacio, jóvenes, para preguntas, comentarios que haya respecto al desarrollo de esa tutoría o las preguntas propuestas. Yo quiero preguntarle, licenciada, acerca de las notas, que si Sí. ya habrá alguna por ahí. Fíjense que no las he habilitado. Este fin de semana se las voy a habilitar. Vaya, gracias. Bueno, ¿habrá otra pregunta o comentario, jóvenes? Link, yo tengo una pregunta Sí, con dígame. respecto al foro. No sé si vamos a hacer un tema por cada pregunta o en el mismo podemos entregar de un solo las dos respuestas de las preguntas. Hay dos preguntas generadoras. Beatriz. Sí, son dos. De hecho, son similares a la que nos acaba de dictar una. Vaya, fíjese que como el foro tiene dos partes, que es la que corresponde a la participación, que es donde usted da respuesta a las preguntas. Esa es la primera parte. La otra es que usted toma la participación de dos de sus compañeros y usted también argumenta. Entonces, en una primera parte, usted va a responder en el mismo espacio, digamos, de participación, usted va a responder a las dos preguntas.
sé si así respondo su pregunta. Sí, Ese era ¿y el- cuándo sería el último día para hacer el primer aporte? Fíjese que la primera parte del foro está desde el 9 de abril, que ya está habilitado, hasta el 7 de mayo. Y la segunda parte del 8 de mayo hasta el 30 de mayo. Vaya, Lick, gracias. Bueno, aquí ustedes ya saben lo que voy a comentar. Y es que cada uno de ustedes va a participar en el grupo al que usted está asignado. En el caso de ustedes, de los que están conmigo, sería sede San Salvador. Y los que están con la licenciada Karen, con la sede, ¿verdad? A la que ustedes pertenecen. Que sería el grupo virtual, tengo entendido. Entonces, eso lo digo para, ya lo saben, ¿verdad? Pero no está de más recordarles que su participación es en el grupo virtual o la sede a donde usted pertenece. ¿Comentarios o dudas? Gracias, Lick, por la aclaración y de mi parte agradecerles tanto a su persona como a los compañeros por darnos el espacio de poder integrarnos este día con ustedes en la tutoría. Por nada, para nosotros ha sido un gusto poder contar también con su asistencia y su participación, Sofía, mucho gusto. Gracias, Lick, también es un gusto. Bueno, y también me alegro ver conectado a Nelson, que lo escuché. A quien veo también y vi conectado fue a Carlos Kevin Mirón. También ya tuve la oportunidad de poder estar, ser tutora en una de las asignaturas con él. Bueno, si no hay más comentarios o dudas, Nelson. Sí, licenciada, de igual forma, gracias por el espacio y un gusto también volverle a escuchar y muy dinámica la tutoría, así que gracias. Gracias, Nelson. Cualquier duda, consulta o apoyo, también me pueden consultar Sofía y Nelson en caso de tener esa necesidad. Con gusto también les puedo apoyar. Bueno. Gracias. Muy Gracias. bien. A la orden. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, jóvenes. Les deseo un feliz fin de semana. Éxitos en el examen que van a presentar dentro de unos minutos. Y bendiciones. Gracias, licenciada. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Por nada.